Les quiero invitar a buscar en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Muy bien, vamos a leer los dos primeros versículos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Muy bien, vamos a leer hasta ahí, solamente por el momento. Son dos versículos muy importantes que marcan el inicio de lo que se ha llamado popularmente la galería de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Quiero dejarles con esa idea, porque la fe que se nos muestra acá en Hebreos no es solo un concepto abstracto. Quiero que pensemos en eso. No es solamente un concepto o una idea. El versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que más que una definición de fe, en realidad es una aplicación práctica de lo que hace la fe en la vida de los creyentes. Eso es lo que vemos en el resto del capítulo. Es una aplicación práctica, vívida, real, palpable de lo que la fe hace en la vida de los creyentes. Y lo que pretendemos hacer al leer estos ejemplos de fe es que nos confrontemos con la autoridad de la palabra de Dios y consideremos si realmente estamos hoy en el camino correcto, en la fe de Jesucristo. O quizás tenemos que corregir el rumbo y dar vuelta para venir a los pies del Salvador. Eso es lo que quisiera que pudiéramos meditar. Pero mirarnos a nosotros mismos, delante de Dios, con sinceridad delante de Dios. Si realmente estamos en el camino correcto o debemos dar vuelta para venir a los pies del Salvador. Ahora, queremos decir también que el hecho de venir al Señor no es una experiencia de una sola vez en la vida. No es una experiencia de una vez solamente. Cuando venimos a recibir la salvación, lo hacemos a los pies de Jesús, a los pies de la cruz. Pero siendo ya salvos, venimos a recibir el sustento que necesitamos para alimentar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza. ¿Y cómo venimos a recibir ese sustento? Lo hacemos de la misma manera que cuando recibimos a Cristo como Salvador. A los pies de Jesús, a los pies de la misma obra de la cruz. No hay otra provisión para nosotros. Es allí mismo. Cuando el Señor Jesucristo se arrodilló para lavar los pies de los discípulos, ¿se acuerdan? Pedro se alarmó y dijo que no, que nunca le lavaría los pies. Y Jesús le dice estas palabras, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces le dice Simón Pedro, bueno, Señor, no solo los pies, sino también las manos, la cabeza, todo. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ahora subraya lo que dice. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y esto es necesario contestar. ¿Estás limpio ya? ¿Estás limpio ya? Así que, hermanos, si
Si ya hemos recibido la salvación y la vida eterna, ahora andemos en esa vida nueva, la cual es Cristo mismo. Ahora andamos en el camino de fe de Cristo, el camino de la fidelidad, el camino de la obediencia, en el camino de la dependencia. Ese camino es Cristo. Él dijo, yo soy el camino. Y para andar en él es necesario lavar nuestros pies. Pero no los podemos lavar por nuestras propias obras o buenas intenciones. El Señor nos ha provisto un lavacro, una fuente que es su palabra. Además nos ha provisto de un manantial de agua viva que es su Espíritu Santo. Y nos ha dado un medio efectivo, efectivísimo, que es la oración. Pero hermano, no solo eso. Él mismo intercede por nosotros delante del trono de Dios Padre como sumo sacerdote. Así lo dice el autor de los Hebreos, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y después, en el capítulo 7 dice, mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y subraye, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Así que nos preguntamos entonces, ¿qué es la fe y por qué es importante? ¿Qué es la fe y por qué es importante? Y cuando hacemos esta pregunta, las personas en general tienen distintos conceptos de fe. Yo no sé qué concepto tenemos nosotros ahora de la fe, pero yo antes tenía muchas ideas de la fe. Hay personas que dicen que la fe es una creencia firme en que algo bueno va a ocurrir o que nada malo va a pasar. ¿Le parece conocido eso? La fe como una creencia así, muy firme, como de mucho entusiasmo, no, si no va a pasar nada malo, todo va a ser bueno. Hoy en día está de moda las filosofías de la espiritualidad que definen la fe como un poder. O sea, es el sentir en uno mismo el poder del cuerpo, de la mente, de las emociones, y entonces uno tiene el poder de poder dominar su cuerpo, poder dominar su mente. Son ideas que hay. Hay una religión muy influyente que dice que la fe es el esfuerzo humano para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Suena bien, ¿verdad? Suena bien. Sí, quiero hacer la voluntad de Dios. Pero dicen ellos, es el esfuerzo personal, el esfuerzo humano para vivir una vida que agrade a Dios o de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hay otra religión, la más popular, que dice que la fe es el más confiable de todos los conocimientos humanos. El más confiable de todos los conocimientos humanos. Y la verdad es que cuando tenemos conceptos así, nos creemos con el poder para manipular la fe. Es como si la tuviéramos en el bolsillo y se la damos a quien queremos. Y expresiones como esta, no te preocupes tanto, yo sé que te va a ir bien, confía en mí. Hay algunos que dicen, yo declaro que hoy te va a salir el trabajo que tú estás buscando, ten fe. Pero esto es aún más peligroso cuando tiene que ver con la salvación.
Hay quienes dicen, no te preocupes, al final todos vamos a ir al cielo, ten fe en Dios. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quieren decir con eso? ¿Que usted puede vivir su vida a su antojo, diciendo las palabras mágicas, yo tengo fe en Dios? ¿Y eso es suficiente para que Dios entonces le dé la salvación y pase por alto todos sus pecados? Eso no es la fe de las Escrituras. Esa no es la fe. Volvamos a leer el versículo 2. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hay algunas cosas que aprendemos de este versículo. En primer lugar, debemos decir que la fe va ligada al buen testimonio. La fe va ligada al buen testimonio, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces yo no puedo decir que vivo por fe si mi vida a todas luces demuestra lo contrario, ¿se da cuenta? ¿Cómo puedo decir que vivo por fe si en realidad mi vida no demuestra eso? ¿Qué es dar buen testimonio? ¿Qué es dar buen testimonio? Bueno, cuando un testigo se presenta ante un tribunal, ¿qué hace? Tiene que mostrar evidencias que acrediten que lo que él dice es la verdad. Entonces la fe del creyente verdadero da testimonio o evidencias de que Jesús es la verdad, de que Él es su Salvador. Y ahora yo quiero ponerle a usted y a cada uno de nosotros en realidad en ese estrado ahí para testificar. Y hablemos con verdad, seamos sinceros con Dios y con nosotros mismos. Y si tú no eres de Cristo todavía, si hay alguien que nos está escuchando y todavía no es de Cristo, que pueda realmente delante de Dios con sinceridad testificar. ¿Es Jesús tu Salvador? ¿Has reconocido que solo Jesús te puede perdonar todos tus pecados y regalar la salvación eterna? ¿Puedes testificar eso? ¿Puedes decir que vives la fe de Jesucristo? Si no puedes decir esto, te falta esa fe que es para salvación. Y la fe que tú crees que tienes no es la que te puede salvar, sino que es una creencia nomás. Entonces, es importante que puedas meditar en esto, porque la fe va ligada a un buen testimonio. La fe va de la mano con testificar que Cristo va por delante de mí, que Cristo está en mí, que no soy yo, que no son mis creencias, no son mis imaginaciones, sino que es Cristo realmente viviendo en mí y a través de mí. Quiero llevarles a considerar un hombre que vivió por fe y que dio buen testimonio de Jesucristo, para que podamos entender que la fe realmente se ve por el testimonio, como dice acá, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos, partiendo por el versículo 6. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera
que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Versículo 15. Juan dio testimonio de él. Ahí está. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús. Bueno, vamos a leer por ahora hasta ahí. ¿Qué notamos ahí? Al menos dos cosas. Una es el tremendo trabajo de Juan el Bautista en testificar. Él vino para dar testimonio. Pero en segundo lugar, debemos notar cuál era el tema central del cual él estaba testificando. Y el tema central era Cristo, su persona y su obra. Entonces, si alguien preguntara, oye, ese hombre que está allí, ¿es un hombre de fe? ¿Qué respondería usted? ¿Es un hombre de fe? Y si decimos que sí, ¿por qué es un hombre de fe? Porque su visión, su norte, su preocupación, su ocupación, su obra, toda su vida está en dependencia de Cristo. Lo de él es testificar de Cristo. Eso es lo de él. Así que es hermoso considerar a este hombre. Ahora vamos a considerar solamente algunos versículos para ver qué fue lo que testificó Juan. ¿Qué testificó él? Versículo 9. Dice, Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Bueno, eso de que la luz vino al mundo para alumbrar, ¿qué es lo que evidencia? Lo que evidencia es que todo hombre está en oscuridad. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y eso de que venía al mundo es porque el mundo, el hombre, el ser humano está en oscuridad. Así que debemos entender que el pecado nos aleja de Dios, porque Él es luz. La Biblia establece que todos pecaron y por esa condición
están destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús declaró de sí mismo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy bien. Un momento, por favor. Entonces, eso de que es la luz es porque todo hombre está en oscuridad. Entonces, lo que quiero que podamos entender es que la Biblia establece que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una realidad innegable. Toda persona que no tiene a Jesucristo está en tinieblas. Y no solo está en tinieblas, sino que su destino eterno son las tinieblas, la condenación. Pero además, también toda persona que dice ser creyente, pero está alejada del Señor a causa de sus pecados, está en tinieblas. No para condenación, porque ya ha recibido la vida eterna, pero está en tinieblas, entendiendo que no está expuesto a la luz de Cristo, sino que se ha escondido ahí en un rincón, está alejado de la luz, escondido en un rincón. Así que también nos habla a cada uno de nosotros. Ahí mismo en Juan capítulo 3, versículo 19, el Señor dice, y esta es la condenación, Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, en realidad, usted y yo tenemos un gran problema y no son las carencias y necesidades de este mundo. Nuestro mayor problema es el pecado que nos aparta del Dios Santo. Pero el creyente tiene que entender que esos pecados ya han sido pagados por completo en la cruz por el Santo Hijo de Dios. Entonces no perseveramos en el pecado, sino que perseveramos en la vida nueva de Cristo que está en cada creyente. Nuevamente quiero decir que si hay alguna persona entre nosotros o quizá después escuchando, porque estos mensajes después se vuelven a escuchar, y si hay alguna persona que no es salvo, queremos hablarle solemnemente. El testimonio de Juan es el de un creyente parado ahí a la puerta de la salvación que grita: los que están en tinieblas van camino a las tinieblas eternas, vengan a la luz, vengan a la luz. Querido oyente, vas rumbo a la condenación eterna. Tus pecados te condenan. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, ya pagó el precio por tus pecados en la cruz del Calvario. Él te llama al arrepentimiento y que creas en Él como tu Salvador, que creas de todo corazón como tu Salvador. Además, Juan testificó y dijo ahí mismo en el versículo 9 que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para solucionar el problema del pecado, para solucionarlo de una vez y por todas. Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.
En Filipenses 2:6 leemos allí, Filipenses 2:6 es un texto muy conocido, y dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando tenemos el relato allá en Lucas capítulo 2, cuando nace el Hijo de Dios en este mundo, el ángel anuncia el Evangelio. Dice nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto precisamente es lo tercero que testifica Juan. Él testifica acerca de quién es este que venía al mundo. En el versículo 15 leímos, y dice, Juan dio testimonio y clamó, diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Hermanos, es evidente que Juan no dice eso desde el punto de vista carnal. Juan era 6 meses mayor que Jesús. Pero esta es una declaración gloriosa de la eternidad de Jesús. Y luego Juan sigue testificando, y en el versículo 20 que hemos leído, dice que testificó confesando. Confesó y no negó. Y dijo, yo no soy el Cristo. Y en el versículo 29 nuevamente habla de quién era aquel y lo que venía a hacer. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado que no pueda ser quitado y borrado, por más sucio que parezca. Ese versículo, cuando Juan testifica y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese versículo nos ayuda a entender que la fe debe estar depositada en quién es Jesús y lo que vino a hacer. ¿Quién es Él y qué es lo que vino a hacer? En Romanos 3, el versículo 25, Romanos 3, 25, podemos leer, muy bien, ahí está, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Concluimos pues en el versículo 28 que el hombre es justificado por fe sin obras. Y el versículo 30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a cualquier persona. Dice, sea judía o gentil. Entonces, debemos tener presentes estos aspectos. Dice allí, los pecados pasados. Entonces, naturalmente, somos pecadores, apartados de Dios y camino a la condenación eterna. Pero para el pecador que conoce a Jesucristo, hay un pasado y un después. Hay un punto de quiebre, de separación. Después leemos allí, quiero que subrayemos algunas expresiones que son muy importantes. Una es lo que dice el versículo 25, la fe en su sangre.
El versículo 26 dice, al que es de la fe de Jesús. Y el versículo 30 dice, justificará por la fe. Quiero referirme a esa expresión, la fe en su sangre. Mi fe o mi confianza, hermano, querido hermano, tu fe, tu confianza debe estar puesta en la sangre de Cristo como pago efectivo que paga mi deuda total. Es efectivo, totalmente efectivo. Y no solo hay disponible un pago, sino que también dice hay una justificación para aquellos que pertenecen a la fe de Jesús. Y es muy interesante considerar el alcance de esa justificación. Hermano, ¿sabe qué? Sin justificación no hay descanso. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Sin justificación no hay descanso. Y debemos entender eso, que la fe es el medio, pero la justificación es el instrumento judicial por el cual Dios me quita la sentencia que está sobre mí y me libera en paz, sin culpa. Esto es tremendo. Es un acto judicial en mi favor. Lo que está sobre mi cabeza es lo que dice Juan en el capítulo 3, versículo 36. Él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es juicio. La ira de Dios está sobre él. Pero entonces cuando leemos esos versículos de fe como medio para justificación, y entendemos que la justificación entonces es ese instrumento judicial por el cual Dios me quita la sentencia que está sobre mí. Él me libera, me da paz para con Dios. No hay más culpa. La culpa es quitada. Mi culpa es quitada. Y eso es por medio de la fe de Cristo. Qué hermoso es eso. Ahora, en el versículo 37, volvemos a Juan capítulo 1, el versículo 37. En el versículo 37 lo que tenemos ahí es el resultado de un buen testimonio. Eso es lo que tenemos ahí. El resultado de un buen testimonio. El fruto de aquel que vive por fe y su fe manifestada por su testimonio de Cristo, por su vida en dependencia de Cristo. ¿Y sabe cuál es el resultado que tenemos ahí? Personas salvadas, seguidores de Jesús, no seguidores de Juan, seguidores de Jesús. El versículo 37 dice que le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Aquellos hombres creyeron el testimonio de Juan acerca de Jesús. Ellos creyeron el anuncio del Redentor de sus almas y actuaron en consecuencia. Y cuando lo creyeron, entonces le siguieron. Le siguieron. Y entonces ellos mismos dieron testimonio de Jesús. Ellos mismos testificaron de Jesús. Ellos entonces comenzaron a vivir en la fe de Jesucristo. Eso es ahora lo que identifica la vida de ellos, una nueva vida, una vida
que va en el conocimiento de Cristo, un conocimiento personal. Si leemos los versículos del 41 al 45, lo que tenemos es eso. Es un conocimiento personal. Hay personas ahí individualizadas, con nombre, en un conocimiento personal de Cristo, en una vivencia personal. Versículo 41, mire lo que dice. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ahí está, Andrés. Versículo 43. Y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. Versículo 45. Y Felipe halló a Natanael. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y en el versículo 50, Jesús alaba la fe de Natanael. Dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Entonces Jesús alaba esa fe de Natanael y le promete que su fe va a ser fortalecida, que va a ir en aumento en un conocimiento mayor y real del Cristo vivo. Pero hermano, esa fe comenzó en el momento que creyeron a Jesús y le siguieron. Y esa es la actitud que Dios espera de usted y de mí. Una actitud creyente, una actitud de fe en la persona y la obra de Jesucristo. Nuevamente, Hebreos 11, capítulo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Quizás la fe que usted creía que tenía, hasta ahora debería decir que no le ha servido de mucho. No sé si es su experiencia, lo estoy poniendo como un caso. Porque quizás es una fe como la que el mundo proclama. Pero lo que queremos al terminar estas palabras es que usted pueda considerar su propia experiencia con el Señor. Al terminar un estudio similar a este, un creyente se me acercó y me preguntó qué diferencia había entre la fe del creyente con la fe de cualquier otra persona. Pero a la luz de la Biblia, la fe que el mundo proclama no es tal. En realidad son creencias, son confianzas en cosas que cosas de los hombres que no aprovechan. Pero la verdadera fe reposa en la persona y la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que no se nos olvide esto, para que podamos vivir vidas plenas. La verdadera fe reposa en la persona y la obra que el Señor Jesucristo sigue haciendo en mí, de manera personal, de manera que yo pueda conocerle cada vez más y desearle cada vez más. Esa fue lo que le dijo allí a Natanael el Señor. Le dijo, vas a ver más cosas vas a ver, hermano, que podamos anhelar eso, que lo deseemos, que lo anhelemos. Si le creemos a Él, entonces, como dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y después dice, que mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Ve, hermano? Que la fe no depende de mí, no depende de usted, de su fidelidad. No depende de su fidelidad, ni de la mía.
Fiel es el que prometió. Hermanos, tenemos que depender de Él, depender de Él. Porque por ella, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Que sea una realidad en nuestras vidas, que el Señor nos ayude. Gracias, hermanos.